Bueno, la clase pasada habíamos estado diseñando estuvimos trabajando con el tema de las tablas. Chuches. Vamos para abajito y realizamos la actividad número 11, donde vimos cómo utilizar el WordArt, darle el efecto, aplicarle sombra, cómo trabajar también con las marcas con la marca de agua, o sea, que la imagen darle el efecto de marca de agua. Realizamos una lista, vimos cómo ordenar los datos y colocarle unas simples viñetas. En el siguiente ejercicio, yo les había comentado que acá, en este caso, vamos a ver otra forma, o sea, la última forma de crear las tablas. Hasta acá, nosotros veníamos insertando las tablas donde le indicábamos cuántas columnas y cuántas filas iba a tener. Vamos a abrir acá el programa de Word. Y acá íbamos a insertar. Y acá en tabla desplegamos la lista y le decíamos cuántas columnas y cuántas filas iba a tener. Nos encontramos con un pequeño límite en la cantidad de filas, ya que por ejemplo acá simplemente podía insertar un total de 8 filas. Lo mismo si yo quería columnas, las columnas llegaban hasta 10. Entonces cuando yo tenía que insertar o más de 10 columnas o más de 8 filas, teníamos el apartado de insertar tabla, donde definíamos manualmente cuántas columnas queríamos y cuántas filas queríamos. Eso por un lado. Esas son las dos formas que vimos para estar creando tablas. El día de hoy vamos a estar utilizando esta opción que se llama dibujar tabla, donde vamos a tener un poco más de libertad a la hora de diseñarla. En la parte inferior de la barra estándar de Word teníamos el icono para alejarnos y acercarnos en la hoja. Yo podía acercar más la hoja para visualizar mejor los datos o alejarme. Estaban esas dos opciones. En este caso, voy a alejarme también. Yo voy a tener esta tabla. Así como la estamos visualizando, vemos que en la primer fila, esta primer fila está dividida en dos columnas. La fila que se encuentra abajo está completa, o sea, está combinada, no está dividida. La tercera fila tiene también una división de dos columnas. La fila siguiente está dividida en 5 columnas. Entonces hay un montón de divisiones que son diferentes. E incluso si yo digo, bueno, quiero dividir todo en 2 columnas, me encuentro que incluso las últimas 2 filas, esta división de columnas no está justo a la mitad, sino que se encuentra un chiquitín más al costado. Ahora bien, nosotros vamos a estar aprendiendo el día de hoy cómo dibujar las tablas. Pero si el día de mañana a ustedes les resulta más sencillo decir no, prefiero insertar la tabla de esta forma y después, una vez que ya lo tengo todo, empezar a dividir, a combinar, a distribuir, eso ya queda a criterio después de cada uno. O sea, después cada uno arma las tablas como le resultó más fácil aprenderlas. No es que sí o sí ahora después siempre van a tener que estos tipos de diseños dibujarlas o insertarlas. Eso ya queda a criterio de ustedes. Entonces vamos por partes. Y lo que vamos a ver también el día de hoy es el tema de los bordes en las tablas. Ya que por ahora la mayoría de los bordes son iguales. Entonces vamos por partes. En Word, antes de hacer este trabajo, voy a insertar tabla y me voy a la opción dibujar tabla. En el momento que hice un clic en dibujar tabla, apareció el cursor, que es la flechita, se reemplazó por un lápiz. Y nosotros vamos a poder dibujar, como si estuviéramos en Paint, dibujar las tablas. ¿Cómo es que se dibuja? Lo primero que voy a hacer es, primero tengo que saber dónde estoy posicionado dentro de la hoja.
Recordemos que las hojas en Word tienen márgenes, o sea, tienen bordes, que eran las áreas reservadas de mi hojita. Entonces yo tengo acá el margen superior, entonces significa que cuando yo vaya a dibujar la tabla tengo que respetar este espacio que está acá arriba, o sea que no puedo empezar a dibujar la tabla desde acá, o sea la voy a tener que empezar a dibujar más o menos a partir de acá para abajo. Lo mismo en la parte inferior, me voy a alejar un poquitito más. En la parte inferior también tengo el área reservada para el pie de página, así que mi tabla, vamos a poner acá, yo acá tengo delimitado lo que sería la altura. Mi tabla no puede estar ni acá adentro ni acá en esta parte inferior. ¿Dónde más no puede estar? Si miramos bien, tenemos también el margen izquierdo y el margen derecho, o sea, estos son los bordes reservados de mi hoja. Así que el espacio que tengo es este que se encuentra acá, directamente. Como les había comentado en un principio cuando empezamos con las tablas, estos márgenes nosotros los podemos cambiar. Yo puedo ir acá en disposición o en la pestaña diseño, dependiendo la versión de Office, y en el grupo configurar página podíamos cambiar los márgenes y decir, bueno, en vez de que los márgenes sean tan grandes de 3 o 2 centímetros, pueden ser estrechos. Entonces ahí puedo aprovechar más un poco la hoja. Todo va a depender de el diseño, las características que va a tener después mi documento. Voy a regresar e insertar tabla, porque acá, perdona, dibujar tabla, pues se me escapó el lápiz. Una vez que ya definí los márgenes, voy a ir con el lápiz y fíjense que, no sé si se llega a notar en la pantalla, por donde va el lápiz voy a tener una línea en la regla horizontal y una pequeña línea en la regla vertical. Esta línea que se va moviendo en compañía del lápiz, o sea, para donde se posiciona el lápiz, ya sea arriba o abajo o hacia los costados, esta línea lo sigue. Y esta línea me permite saber dónde yo me estoy encontrando. Por ejemplo, yo sé que esta pequeña línea no se puede meter acá en el margen. Lo mismo acá. Esta línea no se puede meter ni acá ni acá. O sea, ni en las secciones oscuras no se puede meter. Entonces ahí mantengo presionado y arrastro. ¿Qué es lo que voy a dibujar? Voy a dibujar la dimensión, o sea, la dimensión total que va a tener mi tabla. Esta es mi tabla entera. Una vez que yo dibujé un recuadro que va a representar la dimensión entera de mi tabla, con el mismo lápiz continúo haciendo las divisiones. Supongamos que yo quiero crear una fila más o menos a esta altura. Dice, bueno, quiero hacer una división acá. Voy con el lápiz, me posiciono en el borde, o sea, debo estar justo encima del borde. Y sin soltar, arrastro en dirección opuesta. Fíjense un detalle, si les aparece un recuadro mientras están arrastrando, quiere decir que van a estar creando una tabla nueva, o sea, una tabla dentro de otra. Yo lo que necesito es esto, que a medida que lo voy estirando, se cree una línea entera. Fíjense que aparecía muy finita una línea que se conectaba con el otro lado. Entonces, una vez que aparece esa línea conectada, así como está, no hace falta que yo con el lápiz vaya, mantenga presionado hasta el otro borde. No. Una vez que la línea se conectó con el otro borde opuesto, hacemos un clic, o sea, soltamos en realidad. Entonces acá mantenemos presionado, arrastro y cuando veo que se conectó, suelto el botón principal. Y ahí acabo de crear una fila. ¿Qué pasa si quiero hacer otra más? Lo mismo, voy al bordecito, depende de dónde yo la quiera crear, empiezo a arrastrar, cuando veo que se conectó con el otro lado, suelto el botón principal.
Entonces yo tengo un poco más de libertad a la hora de diseñar la tabla, ya que estoy diciendo, bueno, más o menos de cuánto va a ser el alto y la distancia que va a haber. Y si en algún momento quiero otra fila acá arriba, puedo ir directamente y decir, bueno, acá arriba quiero una filita. Y la puedo seguir dibujando. Entonces, desde los bordes laterales, creamos las filas para las tablas. Y yo puedo crear la cantidad que necesite. ¿Qué pasa si de repente estaba dibujando y me doy cuenta que hay filas que están de más? Digo, no, me entusiasmé creando filas y hay un par que no tienen que ir. Mientras yo estuve trabajando con la herramienta del lápiz para dibujar la tabla, acá, al final de todo, aparecieron las dos pestañas que corresponden a herramientas de tabla. La última pestaña, que en mi caso se llama disposición, me muestra en el grupo dibujar la herramienta borrador. Hago un clic en el borrador. Ya no es más el icono de un lápiz, sino que ahora aparece como una gomita. Y yo puedo hacer un clic sobre las líneas. O, si quiero eliminar varias al mismo tiempo, me posiciono, por ejemplo acá, y sin soltar arrastro. Fíjense cómo se resalta en negro, significa que está seleccionado para eliminarse. Y ahí se van borrando. Si quiero regresar para continuar dibujando, me voy acá en dibujar tabla. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda en el proceso de dibujar una tabla? ¿Se va entendiendo? Hola, profesora. Hola, ¿qué tal? Yo soy nueva. Yo me anoté hace poquito y la semana pasada y me dijeron que hoy íbamos a comenzar, pero por lo visto ya están en el segundo módulo. Sí, estamos, y esta es ya la clase número 5, es la clase del día de hoy. ¿Vos ya tenés sus conocimientos en Excel, en Word, o empezás de 0? No, yo empiezo de 0 por eso. Que quería saber en dónde puedo encontrar los videos anteriores para ver. Dentro de el Classroom, o sea, vos cuando te anotas te dan lo que sería el enlace para entrar en la clase y también el enlace del Classroom. Cuando vos ingresás al Classroom, vas a ir directamente a donde dice trabajo de clase, y en trabajo de clase, a ver, voy a abrir este otro. Aquí. Vamos aquí. Acá. En trabajo de clase vas a tener en información importante el manual del módulo 2. Más abajo en programas útiles, en caso que no tengas Office, acá vas a tener el activador de Office. Ese es el 2003, o si no, el 2019 o 2016. Dentro de este enlace se puede encontrar, o el Office 2021. Yo el que estoy usando es el 2019. Más para abajo, quienes arrancaron en el módulo número 2, o sea, lo que es, igualmente van a poder visualizar el resto del contenido, que es el módulo 1, pero ustedes que empezaron en el módulo 2 arrancan directamente en la clase correspondiente del módulo 2. En este caso sería la clase número 1. Lo que necesitas, lo que tu computadora necesita para este módulo es, vamos a anotar acá para que lo tengas, necesitas tener no solamente el Word y Excel, sino que además para este módulo necesitas tener el programa Access y el programa Publisher, que ese todo Access lo vimos en las primeras clases, o sea, la clase 1, 2 y creo que la 3 estuvimos trabajando con el programa Access. La clase, no, creo que las dos primeras clases.
En la clase número 4 habíamos estado trabajando con tablas dentro de Word, pero en este caso, como en el módulo 1 donde se ve la parte de formato, quizás mucho no nos detenemos en cómo hacer todo, o sea, desde cero. Igualmente siempre les voy haciendo como un pequeño repasito en caso que algo nos recuerden. Lo mismo después cuando realicemos un ejercicio en Excel, quizás no les explique desde cero la fórmula, pero sí, quizás hagamos un repasito. Entonces, ya en las primeras clases del módulo 2 vimos cómo trabajar con Access. Publisher todavía no lo hemos visto, todavía no lo tocamos. Y después, para los próximos módulos, sí o sí tienen que tener el PowerPoint. ¿Sí? Estos son los 5 programas del paquete de Office que tienen que tener en la computadora. Entonces, Cecilia, quédate igualmente para esta clase y empezá a ver desde la clase número 1 para ver el programa de Access. En el tablón yo les dejé mis datos para que se puedan comunicar conmigo, que son el correo electrónico y mi número de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, o si están instalando Office y por qué motivo les aparece un error, me van consultando. Fíjate cómo te sentís en este módulo, ya que estás arrancando algunas clases más tarde. Fíjate cómo vas, cómo te sentís, si lo vas entendiendo bien o no, porque hasta que no termine este módulo no te puedo confirmar si más adelante va a haber, o sea, no te puedo confirmar una fecha donde arranque de vuelta todo desde cero, desde el módulo número 1. Hasta que no finalice todos los módulos no vuelve a empezar, a no ser que en otro día y horario haya otro curso que esté comenzando desde el módulo número 1. Eso ya no lo sé, tendrías que hablar después con administración. Bueno, sí, estoy viendo ahora. Sí, no, yo me anoté y me dijo que iban a empezar de cero, por eso me anoté, no sabía. Ok. Bueno, no hay problema. Hasta acá con el dibujo de la tabla. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Bueno, hasta acá estuvimos haciendo filas nada más con el lapicito. Ahora vamos a hacer las columnas también. De la misma forma que nos posicionamos en el borde lateral para poder hacer las filas, acá vamos a ir, en este caso, a los bordes. En este caso, bordes horizontales. Si yo, por ejemplo, voy desde el primer borde, fíjense que voy a arrastrar y de a poquito se va conectando. Primera fila, en la otra, o sea, si yo voy despacito, fíjense cómo llega a los límites de las líneas. Pero si yo digo no, quiero que llegue hasta la última fila de todas, voy directamente, llevo el cursor y una vez que veo que se conecta, ahí recién suelto el botoncito principal. Entonces acá me encuentro con que yo puedo elegir y decir, bueno, en vez de crear una columna completa que vaya desde la primera línea hasta la última, puedo ir directamente a una fila y decir, bueno, acá quiero que tenga 1, 2, 3, y ahí por ejemplo dibujé y tengo 4 columnas directamente. Esta que está acá abajo puedo agarrar en una posición cualquiera y dividirla en 2. Otra que está acá puedo dividirla simplemente de esta forma. Y una vez que tengo ya una línea, en este caso una línea vertical en el medio, puedo usar esa línea vertical para hacer más
filas. Acá adentro, por ejemplo, puedo hacer esta división. Acá adentro también. Por eso les comentaba, tenemos un poco más de libertad a la hora de crear las tablas, ya que no dependemos de una estructura que ya viene armada. Nosotros podemos ir dibujando e ir armando las distintas partes de la tabla. Dependiendo de la complejidad del diseño, bueno, esto es un caos, pero dependiendo de la complejidad que tenga, nosotros podemos, en vez de insertar una tabla, empezar a dividir, a combinar, quizás resulte más sencillo de esta manera. Si yo voy con la herramienta del borrador, puedo borrar, por ejemplo, mantengo presionado rastro, ahí combiné unas columnas, o sea, al eliminarlos se combinaron. Acá también puedo seleccionar estas dos y fíjense que como tiene divisiones, elimina simplemente esas dos líneas que estaban ahí. Y si quiero continuar dibujando, regreso a la herramienta dibujar tabla. Puede ser que mientras nosotros estamos acá dibujando, acá, por ejemplo, la opción de dibujar aparece bloqueada. O sea que no puedo hacer uso de estas opciones. O sea que la herramienta borrador no lo muestra. Entonces, en este caso, cuando no vemos la herramienta, si yo voy a más opciones, fíjense que el borrador no lo tengo en ningún otro lado. Tengo los bordes, estilos, edición. Entonces, si yo necesito la herramienta del borrador, tengo que asegurarme de maximizar en su totalidad la ventana para poder visualizar todo completo. Voy a hacer un clic acá adentro. En caso que yo no quiera usar más el lápiz o el borrador, cualquiera de las dos herramientas, si presiono la tecla escape, se desactiva esa herramienta y yo tranquilamente puedo hacer un clic en las celdas y cargar la información que corresponde. Así como está, voy a hacer un clic en cualquiera de mis celditas y desde el grupo filas y columnas voy a eliminar mi tabla. O si hacemos clic derecho dentro de cualquier celda, si se habilita este menú contextual, también tengo desde acá la posibilidad de eliminar la tabla y ahí se borra todo completo. Por lo tanto, ya sabiendo más o menos cómo se utiliza esta herramienta, vamos a dibujar esta tabla. Esta tabla la vamos a encontrar en el manual. Recuerden que si no lo quieren descargar, pueden ir directamente al Classroom, en trabajo de clase, van al manual del módulo 2 y simplemente le ponen, o sea, le hacen un clic para abrirlo. Y acá buscan directamente la hoja, que es la número 39. Acá está. Y ahí pueden visualizar también el trabajo. Así que acá recuerden que para dividir la pantalla en dos partes usamos en el teclado la tecla que tiene el símbolo de Windows, la mantenemos presionada y sin soltar tocamos una de las flechitas, ya sea la de la izquierda o la de la derecha. Entonces, si estoy acá en el PDF, cuando presione la tecla de Windows, yo le voy a decir en qué dirección quiero que aparezca. Si quiero que me ocupe la mitad de la pantalla del lado izquierdo o la mitad de la pantalla del lado derecho. Eso lo eligen ustedes con las flechitas. Entonces, tecla con el símbolo de Windows, flechita, yo le voy a dar flechita a la izquierda y suelto. Me voy a Word. Voy a hacer lo mismo, presiono la tecla que tiene el icono de Windows, pero voy a presionar la flechita que apunta hacia la derecha, porque quiero que esté a la derecha de la pantalla. Al soltar
lo que es la tecla de Windows, puede ser que si yo tengo más ventanas abiertas me diga, bueno, ¿con qué quieres ocupar la otra mitad? Yo ya la tengo preparada acá, que es la del PDF. Y ahí ya lo tengo, la pantalla dividida. ¿Cuál es la desventaja? Pues como siempre tiene que haber una desventaja. La desventaja es que las herramientas aparecen todas colapsadas, o sea, agrupadas. Entonces, si yo por ejemplo no soy de utilizar mucho Word o no me conozco todas las herramientas, me va a costar un poco encontrarlas. Fíjense que acá siempre les va a aparecer el título de los grupos. Vamos a estirarlo. Fuente, párrafo, estilos. Bueno, el de edición ya está chiquitito. Entonces yo cuando lo achico voy a tener las opciones del grupo fuente, las opciones del grupo párrafo, estilos y edición. Lo mismo va a pasar con el resto de las herramientas. Pero sería dividir la pantalla es lo más cómodo para poder dibujarlo. Me voy a la pestaña insertar, tabla, dibujar tabla. ¿Y qué era lo que hacíamos? Primero necesito dibujar las dimensiones de mi tabla. Tengan presente que yo fui a disposición y en configurar página los márgenes los dejé como está con estrecho, o sea, como lo había colocado en un principio. ¿Qué ocurre si yo no hago esto? Vamos a suponer que arrancamos con un documento nuevo, los márgenes están en normal y empiezo a dibujar la tabla. Si yo no presto atención dónde estoy dibujando la tabla, fíjense que recuerden que las partes grises que se encuentran acá hacían referencia a los márgenes. Fíjense que acá yo me estoy metiendo en el margen derecho y ahora voy a meterme también en el margen inferior. Fíjense cómo se metió ahí en el margen inferior. Suelto, ¿y qué fue lo que pasó? Como yo le dije a Word que mi tabla llegaba más o menos hasta este punto mientras la estaba dibujando, Word dice, bueno, o sea, yo te armo la tabla hasta donde entre. ¿Por qué? Porque vos tenés un límite de espacio, no podés usar toda la hoja como quieras. Sí me dejó usar los laterales. En el caso de los laterales me puedo meter un poquitito en los márgenes laterales, pero en los márgenes inferiores no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Word me crea una hoja nueva. De tal manera que si la información no entra en una hojita, automáticamente va a pasar a la siguiente. Por ese motivo, son importantes los márgenes a la hora de trabajar con tablas grandes. Si trabajo y lo dejo así en márgenes normales, tengo que fijarme sí o sí en los límites y decir, bueno, acá ya me estoy metiendo en el margen inferior. Subo, 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 tampoco dejarlo en el borde. O sea, más arriba, más o menos por ahí, ahí estaría. Por eso siempre es importante que presten atención a las reglas. En caso que estas reglas no estén, porque puede llegar a ocurrir que de repente están desactivadas, desde la pestaña Vista, en el grupo Mostrar, tiene que estar activada la opción Regla. Sí o sí. Acá está. Entonces acá ya tengo armada lo que sería la dimensión completa de mi tabla. El texto es lo último que voy a escribir, por lo tanto, lo primero que necesito son las divisiones. Voy a armar primero las líneas que representan las filas, o sea, las líneas horizontales son las primeras que voy a estar creando. Más o menos me voy fijando cuáles son las líneas que van de borde a borde completas. Estas líneas chiquititas que están acá adentro, estas no. Listo, estas son las líneas que vamos a estar armando acá en la hojita. Más o menos por acá, por aquí. No se olviden de mantener presionado. No hace falta que lleguen hasta el borde. Una vez que se conectó con el otro borde, ahí soltamos.
Ahí va, este es para los títulos. Y después acá abajito tenemos más o menos así y así. Después, si es necesario, las dimensiones se pueden cambiar, porque fíjense que yo dejé a propósito, todavía tengo casi, un poquito menos, no tanto, tengo casi este espacio de sobra, en caso que lo necesite. Una vez que ya tenga estas filas, voy a hacer las divisiones. Voy a dibujar más o menos por acá. No se preocupen, otro detalle. Acá, por ejemplo, está en el medio. Pero acá no me voy a preocupar de que esté exactamente en el medio. Es más, lo voy a hacer a propósito acá, en el costado. Yo sé que obviamente no está en el medio, pero vamos a ver cómo cambiar y decir, bueno, esto en realidad, esta línea tendría que estar en el medio, para que ambas columnas tengan el mismo ancho. Así que la voy a dejar ahí a propósito, para después ver cómo distribuirlo. Acá, esta también voy a hacer lo mismo. Esta también tiene que estar un poquito más, no en el medio, pero un chiquitín más al costadito. Y después acá, estas, fíjense que para estas líneas están de esta forma. O sea que sí o sí va a estar tocando, van a cortar acá hasta llegar aquí abajito. Mantengo presionado y va 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá más o menos por aquí. No se preocupen, por ejemplo, yo acá quiero hacer esta línea y si se fijan bien, Word me quiere crear otra línea que se conecta desde acá y va hasta acá arriba. No se preocupen si les ocurre eso, porque es algo muy normal en Word cuando estamos dibujando. Yo puedo empezar, si no, desde abajo. Pero fíjense que siempre se quiere conectar. En caso que ocurra algo inesperado, que yo no, la verdad que está haciendo cualquier cosa y no me deja dibujar, por ejemplo, yo acá sí lo hago de esta forma, me hizo este diseño que nada que ver y es más, me desarmó toda la tabla. Fíjense lo que hizo. No se preocupen que ustedes tienen siempre este botoncito para deshacer, o sea, para regresar un pasito atrás. Puedo hacerlo o bien por partes, o si no, digo, no, ya está, lo boto enterito para no complicarme. Por ejemplo, ahí me dejó, no tuvo ningún problema. Mientras que hace un rato me quería conectar las tablas. Pero bueno, supongamos que lo voy a dejar como estaba antes, todo enterito así. No se olviden que ustedes tienen la herramienta del borrador. Y acá, ¿qué pasa si yo estiro y sigue sin aparecer? Pues fíjense que yo lo estiré, estoy viendo dibujar. Ahí recién aparece. Acá lo único que me resta es lo siguiente. Fíjense que si aprieto la tecla Mayús o la tecla Shift, aparece la goma, aparece la herramienta del borrador. ¿Qué es lo que hacemos? Mantenemos presionada la tecla Mayús, cuando vemos la gomita la usamos. Suelto la tecla Mayús y ahí regreso al lápiz. Eso es como un atajo de teclado en caso que acá no les permita utilizar la herramienta del borrador. Voy a esperarlos un minutito. Uy. Si se pierde o algo en el diseño, me van avisando por las dudas. Así lo vemos de vuelta.
Una vez que lleguen hasta este punto me van avisando. No se olviden de avisarme. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Perfecto, muy bien. A ver, se te escucha un poco bajito. Debe ser el volumen de mi máquina, pero le decía que sí, que en realidad lo veo todo muy chiquito, pero que sí se va teniendo. Ok. Si ves demasiado pequeña la pantalla, acá en el Meet, donde están los iconos, hay uno que tiene unos 3 puntitos. Cuando vos vas acá, podés cambiar la forma de visualizar los datos y hay una que se llama pantalla completa. Entonces, al poner pantalla completa, se hace un poquito más amplio. Acá sí yo saco. Ahí lo hice, pero ahora se me perdió el documento. No hay problema. Si querés regresar a como estaba antes, podés, bueno, si apretás escape, salís de la pantalla completa. Pero, vamos a ver acá. Hay una combinación de teclas que se utiliza para navegar entre las distintas ventanas. Tenemos la tecla Alt y la tecla Tab, que es el tabulador. Manteniendo presionada la tecla Alt, sin soltarla, y apretando una vez sola el tabulador, lo que hace es lo siguiente. Me aparece una pequeña miniatura de todas las ventanas que tengo abiertas. Sin soltar Alt, con el tabulador yo puedo ir pasando para decir, bueno, ¿cuál es la ventana que quiero visualizar ahora? Una vez que la encontré, suelto la tecla Alt. Mantengo Alt presionado, sin soltar, toco una vez sola el tabulador para activar nuevamente esta pantalla. Y voy pasando. Digo, si yo quiero ir a mi documento, bueno, tenía que ir a Word. Voy buscando, tab, ahí está, documento de Word. Y suelto. Esa es una manera de navegar entre... Bien, una vez que lleguen hasta este punto, súper importante guardar el trabajo. No se olviden, aunque no esté terminado, el trabajo se guarda. Vamos a examinar. Buscamos la carpeta. Voy a secretariado, módulo número 2. Bueno, carpeta que no sé cuál es. Bueno, acá dice 13, así que es la 12. Práctica 12. La 12 era la que teníamos que mandarle de tarea. Sería la 13, ¿no? Porque uno era del... La que hicimos después de la sopa de letra que teníamos que hacer. Ese es el integrador. Integrador 5. Pero le pueden poner... si al integrador le pusieron 12, le pueden poner 13 a este ejercicio. No hay problema. Pueden seguir la numeración. Lo importante es que el archivo esté guardado para que no se pierda.
Bueno, acá antes de acomodar las columnas, como habrán notado, me falta esta pequeña división, la cual tranquilamente yo podría ir hasta insertar la opción dibujar tabla y decir, bueno, a ver, ¿cuántas filitas son? Acá hay una, acá va la otra, y acá puedo poner la otra. Entonces ahí estaría. Pero hay otra opción un poco más sencilla. Yo sé que son 3 filas y 2 columnas. Entonces acá adentro puedo hacer clic derecho. Desde el menú contextual, acá por ejemplo, me voy a ir a la opción que dice dividir celdas. O sea, me posiciono acá adentro, hago clic con el botón secundario, o sea, con el botón derecho, y elijo dividir celdas. Número de columnas, 2. Acá tenemos una y acá está la otra. Y las filitas le decimos 3. Podemos o bien escribir el número o ir con las flechitas para aumentar y disminuir los valores. Así como está, ponemos aceptar y automáticamente Word hizo la división por nosotros. ¿Con qué problema nos podemos llegar a encontrar si usamos la opción de dividir? Por un lado, es un poquito más fácil, ya que Excel hizo las divisiones por nosotros. El problema que podemos encontrar es que yo, por ejemplo, tenía un alto acá que le había dado, o sea, una dimensión que le había dado a mi fila, la cual cambió. Al momento de dividirlo, Word dijo, bueno, le voy a dar yo un ancho y una división. ¿Sí? Lo hizo automáticamente Word sin consultarme ni nada. Esa sería la única desventaja que tiene usar dividir celdas. Word elige el alto y el ancho que van a tener. Vamos acá en dividir celdas. Fíjense que más opciones no tengo. Tengo solamente esto. Ahora, vamos a insertar. Supongamos que las dibujo y digo, bueno, no quiero que Word me desarme mi tablita. Prefiero dibujarlas. Acá, por ejemplo, fíjense que no me toma la división, me toma una división toda entera. Así que puedo ir con la gomita, Mayús o Shift, y borrar aquellas líneas que sobran. Listo. Aprieto escape. Entonces acá ya tengo más o menos el diseño armado. Este recuadro que se encuentra acá no es una tabla, sino que es una forma, la cual la vamos a dejar para el final de todo. O sea, una vez que ya tengamos armada la tablita, vemos de armar el cuadro. Me doy cuenta que, obviamente, el tema de las dimensiones es muy diferente. Por ejemplo, acá. Esta fila parece bastante alta en comparación a la fila que tengo yo armada, que se ve mucho más pequeñita. Y después la distribución, o sea, la división. Acá en el caso ya la primera fila me doy cuenta que está mal. Así que vamos por partes. Para poder cambiar las dimensiones, o sea, cuánto espacio va a ocupar una fila, cuánto espacio va a ocupar una columna, yo tengo que ir con el cursor y posicionarme sobre la fila que quiero modificar. La fila o la columna. En este caso voy a ir a esta línea que les estoy señalando y con el cursor me posiciono encima. Y fíjense que aparece este pequeño cursor donde tenemos la flechita negra hacia arriba y hacia abajo. Y acá mantengo presionado y arrastro. Ahí estoy cambiando el alto de esta fila. Lo estoy estirando. En el caso de la columna lo mismo. Si yo quiero ir acá y dice, bueno, quiero arrastrar esta columna, o sea, quiero cambiarla de posición. Voy acá, mantengo presionado y lo voy arrastrando manualmente. Ahora bien, yo en este caso necesito que ambas columnas, tanto esta como esta,
tengan exactamente el mismo ancho, o sea que se distribuya equitativamente. Para eso voy a maximizar y ver toda la pantalla. Me voy a colocar dentro de una de las dos celdas y voy a seleccionar. ¿Cómo hacemos? Mantengo el botón izquierdo y arrastro. Si estoy en la primera columna, arrastro hasta la segunda, y si estoy en la última, arrastro hasta la primera. Por lo general yo siempre arrastro de izquierda a derecha. Una vez que tengo estas dos celdas seleccionadas, desde la segunda pestaña de herramientas de tabla, dentro del grupo, justito ahí, muy pegadito al título, tamaño de celda, tenemos estos dos iconos, que es distribuir filas y distribuir columnas. Lo vamos a encontrar acá en tamaño de celda. Si yo lo tengo todo esto así chiquitito, en la última pestaña me voy a tamaño de celda, y al momento de desplegar, ahí aparece entera, distribuir filas, distribuir columnas. Todo depende de cómo esté la ventana. Va a ser o sea, los iconos van a tener una disposición diferente. Lo importante en este caso es que yo quiero distribuirlos por columnas, así que me voy al botoncito correspondiente para distribuir columnas, hago un clic y automáticamente Word lo posicionó justo en el medio y me dice, bueno, al estar la línea en esta posición, ahí ya ambas columnas tienen exactamente el mismo ancho. Me voy a fijar acá, a ver, estas columnas tienen todas el mismo ancho, voy a hacer lo mismo acá. Pero, ¿qué pasa? Yo en este caso no quiero solamente que se alinee, o sea, se distribuyan estas columnas, quiero todo completo este bloque. Entonces mantengo presionado el botón principal y sin soltar arrastro. Como no tiene contenido, simplemente me resalta como un bordecito gris. Y lo mismo, me voy a distribuir las columnas y quedan exactamente todas del mismo ancho. En este caso no, porque la primera columna es más grande que la segunda, así que lo voy a dejar ahí, son un chiquitín más para este lado. Esta que está acá, voy a correrla. Uy, se movió el de abajo. Si quiero mover una sola línea sin que afecte las demás, lo que tengo que hacer es seleccionar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta hilera y voy a desplazar. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo vamos hasta acá con la distribución de columnas? ¿Se va entendiendo? ¿Lo pudieron encontrar? Pero aquí en la parte de abajo, antes de pie de página, no, en vez de hacer esas dos columnas grandes con las chiquitas, me quedó una sola columna grande con las chiquitas. ¿Tengo que borrar o voy a poder agregar este otro espacio adicional o después? Ah, esta última línea. Podés hacer lo siguiente, en caso que esta no esté, Georges, que te haya quedado así, podés ir a la última pestaña, en disposición o ajuste, elegís la opción insertar debajo del grupo filas y columnas. Una vez que insertás debajo, te va a quedar bien chiquitita la fila, pero se puede estirar. No demasiado, porque fíjate que acá me hizo otra hoja. Voy a volver un pasito atrás y le voy a estirar un chiquitín. Ahí está. Esta línea que aparece acá, si quiero, puedo ir con el borrador. Voy a...
en disposición, a donde tengo que ir, a donde dice insertar debajo. datos. Después estiramos. Esta línea que se creó viene de la columna de arriba, así que puedo seleccionar estas celdas y clic derecho, combinar, y ahí ya se eliminó. Con el botón izquierdo, con el principal, seleccionamos y después con el botón derecho, clic derecho, combinar celdas, y ahí queda. Mucho cuidado porque en algunas ocasiones puede ser que quede así, pero es porque se fue a otra hoja. Por eso es importante controlar el tamaño de nuestra tabla. Si yo voy, supongamos que me pasó esto, ¿sí? Porque también puede ocurrir que estoy armando la tabla y de repente parte de la tabla se me fue abajo. Acá yo tengo dos opciones. Opción número 1, puedo cambiar los márgenes de la hoja para aprovechar mejor toda mi página. En disposición, márgenes, puedo pasarlo a estrecho y ahí conseguí que la hoja número 2 desaparezca. El problema es que supongamos que yo después voy a necesitar el encabezado, porque de repente acá tiene que estar la fecha, el logo de la empresa, entonces no puedo cambiar los márgenes. Tengo que trabajar con los márgenes tal cual como están acá, con este espacio reservado. Si bien puedo cambiar las dimensiones del margen inferior, decir, bueno, en vez de ser 2 o 3 centímetros, que sea uno solo, igualmente me va a seguir faltando espacio para subir el pedacito que está acá abajo. Entonces lo otro que podemos hacer es empezar a achicar la tabla y decir, bueno, si esto quedó demasiado estirado, me voy a esta fila y empiezo a cambiarle el tamaño y lo achico. Empiezo a achicarlo hasta que vea que regresa la tabla y la otra hoja desaparece. Y desde acá vamos controlando el alto y lo achicamos un poquito de todos lados. Después de a poquito, ahí por ejemplo regresó a la otra hoja. Ah. Cuidado de no pasarse. Ahí por ejemplo ya me pasé. Ahí estaría. Y ahí vemos cómo entró toda la información. Esto puedo checar un poquitito más también. Ahí está. Y siempre cualquier pequeño cambio que haga, voy guardando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Nos me van saliendo. Aquí.
Bien. Vamos a continuar. Porque si yo me acerco un poquito más, hasta acá estuvimos distribuyendo las columnas. ¿Qué pasa con las filas? Estas filas, esta es más angosta, esta es más alta, y esta está como en un punto intermedio entre la primera y la segunda fila. Así como podemos distribuir las columnas, también se pueden distribuir las filas. Pero no tengo que olvidarme de seleccionarlo. Mantener presionado, arrastrar. Me voy a disposición. Y acá voy a elegir el otro botoncito que es el de distribuir filas. Hacemos un clic después dentro de cualquier otra celdita de mi tabla y vemos cómo ahora las filas tienen todas el mismo alto. Y una vez que ya lo tenemos, estamos listos para empezar a cargar la información. Y súper importante, siempre ir guardando. Cada proceso, por más chiquitito que sea, siempre lo guardamos. Bueno, aquí. Vamos acá. Acá tenemos este recuadro que va a tener la A adentro. Vamos a insertar y desde el grupo Ilustraciones hay una lista, hay un botoncito llamado Formas. Hacemos un clic. Tenemos el grupo Rectángulos y acá tenemos la forma del rectángulo. En un principio, cuando lo estemos dibujando, no se preocupen, les va a aparecer con un color de relleno. Voy a sacar un poquito. Y desde los manejadores, o sea, los circulitos, estos me permiten controlar las dimensiones para hacerlo más ancho o más alto. Y desde adentro, o sea, desde el relleno, lo podemos desplazar. Si yo quiero moverlo con un poquito más de precisión, puedo usar las flechitas del teclado. Entonces, de esa manera puedo conseguir que quede justo en el medio. Una vez que yo lo termino de dibujar, les va a aparecer, mientras la figura esté activada, les va a aparecer las pestañas correspondientes a dicha figura. Al hacer un clic, tenemos las herramientas de forma. Acá, dentro de estilos de forma, nos vamos a encontrar primero con una lista con estilos predefinidos. O sea que yo puedo seleccionar cualquiera de estos y darle el formato. O desde esta lista yo puedo darle. El primer icono que tiene el botecito de pintura es el color de relleno. El segundo es el color del borde, junto con otras opciones como grosor del borde y tipo de borde. Y la última son los efectos, en caso de que queramos darle un efecto de sombra, un efecto 3D, reflejos. Acá simplemente voy a ir a donde está el botecito de pintura y le voy a dar como color de relleno blanco. Y listo. Me parece que es un poquito grande, así que voy a checarlo un chiquitín. Ahí está.
Entonces, insertar formas, podemos elegir de las formas recientes o si no desde el rectángulo. Mantiene presionado el botón principal y sin soltar lo arrastran. No se preocupen por el tamaño, si les queda como un rectángulo en vez de un cuadrito, pueden cambiar las dimensiones. Ahora, si yo por ejemplo quiero dibujar y al momento de dibujar quiero que sea un cuadrado y no tener que después ir modificando ancho y alto, pueden hacer lo siguiente. Cuando mantenemos presionado el botón izquierdo sin soltarlo, así como están, mantienen presionada la tecla mayús al mismo tiempo y de esa manera van a estar creando un cuadro. Entonces va a mantener todas las proporciones. Una vez que el cuadrito ya tiene el tamaño que nos gusta, soltamos el botón principal y por último la tecla mayús. Tengan precaución porque si ustedes lo quieren achicar porque les quedó muy grande, lo van a estar deformando. Para cambiarle el tamaño sin que pierda las proporciones que le dimos en un inicio, también mantienen presionada la tecla mayús. Entonces de esa forma, mientras lo van achicando, continúa con las proporciones sin perder ninguna. Shift y lo estiran un poquito. Bueno, acá tengo que darle de vuelta el rellenito blanco. ¿Alguna duda en la forma de insertar esta figura? ¿Algo que no se llama? Profesora, yo trato de hacerlo, pero se me pega más abajo y si lo muevo con las flechas igual va para abajo, no logro hacerlo subir. O sea, como que queda acá pegado. Sí, se me va más abajo de la raya, por más que trato de subirlo, no hay forma de que lo pueda subir. No me permite moverlo así como usted lo está moviendo. Fíjate en insertar formas. A ver, prueba con otra forma distinta. Por ejemplo, en la siguiente, que es un rectángulo de esquinas redondeadas. Y dibujalo a ver si te pasa lo mismo. Se pone más abajo, me aparecen todos los manejadores, me aparece la flecha del círculo más grande y no me deja. Es como que me aparecen unas líneas verdes con una anquita y no me deja que lo ponga donde yo quiera. No sé si será porque es muy grande para el tamaño que estoy viendo. A ver, prueba una cosa. Fíjate si mientras mantenés la forma presionada te aparece este icono a la derecha. No, una anquita me aparece. Ahí sí me apareció ese. Hacele un clic y asegúrate que esté activada la última opción que dice delante del texto. Correr con el texto, ajustar posición de la página. Del grupo con ajuste del texto, el que tiene este icono. Delante del texto, ¿dice? Es. Está marcado. Pero yo ahora lo achiqué más y se me pasa, me aparecen como unas líneas verdes que centran, unas perpendiculares y una anquita, y yo no veo por qué le aparezca. A la mano izquierda me aparece una anquita. Sí, ahí lo tengo yo. Si no, hace una cosa, acércate bastante. Sí. Y probá a ver si te deja moverlo. Pero me lo manda abajo de la línea, no me deja subirlo ahí donde usted lo ha puesto en el medio. Sí. No me deja ponerlo ahí. ¿Podrás compartir pantalla? A ver si te puedo ayudar. Sí, el otro día se un poco, a ver si me acuerdo cómo era. No hay problema. Vas acá en el Meet, buscas el icono que tiene el rectángulo con la flechita hacia arriba. Sí. Haces un clic. Te aparecen 3 opciones: pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Vas a la última y seleccionas una ventana, una pestaña. Una pestaña, o si no, hay alguna que diga
la pantalla o toda la pantalla. Tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. Pantalla completa elegí. Y después hace un clic en la miniatura. Te va a aparecer una miniatura del Meet. Le haces un clic. Y después compartir te va a aparecer en azul. Creo que lo puede ver o no. Ahí se está... No. A ver, ahí viene, ahí está. ¿No lo puede ver? Sí, ahí lo veo. Eso trato, bueno, ahora no me está. Ahí está. Sí, como que está ahí pegadito. Yo trato de moverlo, pero no. Probá de maximizar ahí la pantalla de Word. No me deja, entonces con la flecha lo trato de subir. Y se fue para abajo. Lo baja con la flecha. Sí, lo hace ir. Yo toco la flecha hacia arriba, igual lo baja. Bien, a ver si podemos cambiar algunos ajustes. Hacele clic derecho sobre el recuadrito. A ver si te quedó abajo o arriba. Para encontrarlo, ¿dónde está? Ahí está. Acá abajo. Hacele clic derecho, más opciones de diseño. Permitir solapamientos. Mover objeto. A ver, vamos en la pestaña que dice ajuste del texto. Arriba de todo. Ahí dice delante del texto. Porque el tema es esa ancla que te aparece y no te permite posicionarlo. Anda a la última pestaña de tamaño. No, está todo bien, no hay ninguna otra opción activada ahí. Si no, porque parece que se está pegando en lo que es la parte de la tabla. Si no, habría que probar de insertarlo fuera de la tabla, en algún espacio, en algún huequito o en otra hoja. Sacarlo, pero ahora a ver si puedo volver a empezar. En vez de sobre la tabla, acá adentro de una celita. Sí, a ver si desde ahí. Ahí me lo manda abajo. Sí. No me lo deja subir. A ver, hace una cosa. Ese borralo. Anda al menú archivo. Vamos a hacer un documento nuevo. Sí, anda nuevo. Y documento en blanco. Bien. Y acá prueba de insertar una forma. A insertar. No, aparece la anchita igual. Pero te deja moverlo libremente. Sí. En este caso sí. Bien. Sí, me lo deja mover.
Bien, hacele clic derecho a este recuadro, copiar, ahí. Ahora, en la barra de tareas, donde está el icono de Word, vamos al de la práctica 13, hacele clic ahí. Acá, alejate lo suficiente para ver toda la hoja. Más. Bien, hace un clic fuera de la tabla. Y acá pégalo. Derecho. No te deja pegarlo. No. Vamos a... No, entonces tiene que haber un error acá. Vamos de vuelta al... Tengo acá, ¿por qué no tengo acá? Está mal, ¿no es cierto? Sí, hacele un solo clic. Uno chiquitito. A ver si te deja ahí adentro. Sí. Si no, acércate un poquito más. Ahí está. Hacele... No, mejor. Anda arriba de todo donde dice herramientas de tabla. Al final de todo. Herramientas de tabla. Arriba. Ahí está. Sí. Presentación. Y anda a eliminar. Ahí. Y elegí celdas. Y ponele eliminar toda la columna. A ver qué es lo que... Ahí está. Solo que me gustó es que la hizo. ¿Por qué? O yo lo borré en algún momento. Si no, después con dibujar tabla, a ver si te deja después conectarlo. Joya. Perfecto. Bien, vamos a formas y probar de dibujarlo, si no, fuera de la tabla. De hacerlo perfil. Pero en vez de... Ahí está. En vez de... Afuera, entonces. Exacto. Pero en vez de hacer un clic, probá de mantener presionado y dibujarlo. Anda a insertar. Pero acá fuera de la tabla. Sí. Vamos de vuelta a insertar. Formas. Bien. Y ahí mantén apretado y dibuja el recuadrito. Puedes mantener después la tecla mayús. ¿Sí? ¿Mayús también lo aprieto? Sí, mientras estás dibujando, para que te aparezca un cuadro. ¿Sí? A ver si te permite moverlo libremente. No me deja subir eso. Cuando le hago para arriba va para abajo. Sí, es muy raro porque yo, a pesar que está fuera de la tabla, o sea, tengo el icono del ancla, pero me permite distribuirla sin ningún inconveniente. Es muy raro. Bueno. Lo dejaremos sin el cuadrito. Si no, la otra alternativa que ahora vamos a... Lo que puedes hacer es lo siguiente. Anda a insertar y elegí casi al final de todo, donde está el grupo texto, el Word Art, que es la A inclinadita. Ese. Hace clic ahí, elegí la primera opción, que es el formato sencillo. Y ahí escribí la A. Así como está, escribí la A. Hiciste un clic. Ahora, como hiciste clic, tenés que borrar todo y escribir la A en mayúscula. Va de vuelta, insertar, Word Art. Ahí pones la A en mayúscula directamente. Apretalo. Porque ahí lo que está esperando es que escribas un texto. Ahora sí. Bien. Fíjate si esa A
de los bordecitos, lo único que vas a tener que acercarte porque si no se va a complicar. Ahí está. Y ahí de los bordes, ahí cuando aparece la flechita, prueba de moverlo. Bien. Y ahí estíralo. Lo único que está medio rebelde, estíralo de los costaditos a ver si te deja. No, pero ya se me fue. Se ve que algo que toqué fuera mal. Porque iba bien. A ver, pero no quiero sacar ya me quedo muy abajo. No, no importa. Para arriba, Después se puede mover. En el caso del WordArt quizás es un poco más común. Aparecen las rayas verdes esas que no me dejan. Recién cuando lo hice adentro de las setitas fue que lo pude hacer. Avanzar. Cuando lo paso el renglón me parece que ella no me deja. Cuando lo paso de la raya, literal. Ahí es donde... Bueno, profe, la dejo para que no se aburran las chicas mientras ya después veré yo cómo logro hacerlo. Ok. Pero en el caso, fíjate que en el WordArt, por ejemplo, te da un poquito más de libertad para poder desplazarlo. Lo único que después se vuelve otra vez a pegar. Pero... Sí, debe ser que hay algo que estoy haciendo. Hay algo que habrá quedado activado en el documento, porque en el otro archivo sí te permitía moverlo. Ahí con Shift. Aquí. Entonces, acá por ejemplo hice el recuadro y para poder colocarle la letra dentro, hago clic con el botón derecho, con el secundario, y elijo la opción agregar texto. Y acá coloco la A. Lo único que, ¿qué pasa? Una vez que yo lo escribo, no lo voy a ver porque tenemos que recordar que en el momento que lo insertamos, por defecto está en color azul. Y si yo así como está le agrego un texto, el texto está en color blanco. Entonces la A que yo escribí está acá adentro, existe, pero no la veo porque está en color blanco. Tengo que ir a inicio y desde el botoncito de color de fuente elijo el color negro. Y le cambié el tamaño a la letrita para que sea un poco más grande. Una vez que lo tenemos de esta forma, el borde me parece que es azul. Estoy con un ataque de daltonismo. Ah, no, es negro. No veo nada. Bien, en caso que con este recuadro, con el cuadrito de... con el cuadrito de texto, vamos a insertar texto y en WordArt puedo insertar directamente el WordArt. Lo que sí, en el caso del WordArt tengo que seleccionar las líneas punteadas y ahí puedo darle el tamaño. El tema del WordArt es que por defecto no tiene relleno, así que así como está, tienen que ir a estilos de forma, no estilos de WordArt, sino estilos de forma, ya que lo que tenemos que darle formatos al recuadro.
y vamos con el botecito de pintura para darle el relleno blanco y con el contorno para darle el contorno negro, y llegamos al mismo resultado. Lo único que tengo que moverlo siempre de los bordes, igual que después la figura, que antes la seleccionamos desde la parte interna. Ahora que tiene un texto, yo voy a poder moverlo desde los bordes nada más, solo desde los bordes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Uy. No se olviden siempre de ir guardando. Choches. Después lo que resta es cargar la información dentro. Y aquí, antes de que termine la clase, acá tenemos esta línea. Yo tengo dos opciones para poder resolverlo. Opción número 1 sería escribir los textos. Ahí tenemos, señores, 2 puntos. Y acá yo podría ir a insertar formas, y de entre las formas está la herramienta línea, donde yo puedo dibujar la línea. Lo que sí, hay 2 detalles. Punto número 1, la línea es azul, pero es el detalle menor porque se cambia de color. El problema es que si yo me muevo un poquito, ya sea hacia arriba o hacia abajo, corro el riesgo que la línea, en vez de quedar una línea recta, quede una línea diagonal. O sea, línea recta pero diagonal. Entonces acá mantenemos, mientras estamos dibujando, mantenemos la tecla Shift o la tecla Mayús presionada. Y ahí suelto el botón principal y después suelto la tecla Shift. Y ahí quedó la línea ya dibujada. Para poder seleccionarla, puede ser que tenga que acercarme lo suficiente para poder seleccionarla y moverla. Después le cambio el colorcito a un color negro, e incluso desde este botón puedo cambiarle el grosor para que sea un poquito más grueso. Lo que tiene bueno esta opción es que yo después esta línea puedo copiarla, control C, control V corta, o sea, vamos a ponerle control, un poco complicada de seleccionar, control C, hacemos un clic en cualquier otra parte de la tabla, control V corta, y ahí se insertó. Y yo puedo colocarlas e incluso cambiar las dimensiones y hacerlo más corto. Pero cuidado si le cambio el tamaño, Shift presionado, para que no pierda lo que es la alineación.
Entonces, a pesar que parece un poquito más sencillo, porque simplemente estoy dibujando, copiando y pegando, parece un poco complicado en algunos puntos. Entonces, hay otra opción que son los tabuladores. En la regla, o sea, en la parte superior, si yo por ejemplo hago un clic, fíjense que acá el cursor cambia y aparece una flechita negra. Tengo que estar acá en el borde justo de la regla. Puede ser, fíjense que tiene que ser justo acá, en el bordecito, en el borde blanco, entre el borde blanco, o si no, en la parte, como para detectarlo mejor, en la parte gris clarita, o sea, la separación entre la hoja y la regla. Me posiciono ahí y hago un clic. No sé si se llega a notar, pero tenemos un pequeño icono que es como una L. Esta L, que se acaba de insertar chiquitita ahí, se la conoce como el tabulador. Nosotros cuando presionamos el tabulador, voy a hacer una hoja nueva para mostrarles, yo escribo, aprieto el tabulador y hace una pequeña separación mucho más grande que cuando usamos la barra espaciadora. La barra espaciadora hace la separación de un solo carácter y el tabulador hace una separación más grande. Si yo creo esta tabulación, la próxima vez que, o sea, ahí acabo de hacer este icono, la próxima vez que presione el tabulador, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dirigir a esta altura donde se encuentra este icono, ¿sí? Entonces por eso se les conoce como tabuladores. Entonces yo puedo hacer un clic acá, presiono la tecla Tab y vemos cómo se coloca justo donde está el tabulador. Esto por un lado. Pero, ¿qué es lo que tiene de importante estos tabuladores? No solamente me van a permitir hacer un espacio un poco más amplio, sino que además, si yo, una vez que los creo, le hago doble clic a este icono, se va a abrir el panel de tabulaciones. Si este panel no se abre, puedo ir acá al grupo párrafo, al cuadro de diálogo párrafo, y desde acá tenemos el botón de tabulaciones y accedo al mismo panel donde me encuentro. Entonces me dice, estás en la posición de la regla, estás en la posición a 12 centímetros. Hago un clic para decir, bueno, quiero modificar este. Y acá abajo hay una opción que dice relleno, que por defecto está en ninguno. Entonces, ¿qué pasa si yo acá voy a seleccionar? Fíjense que no está activado. Hago un clic ahí y de repente digo, bueno, quiero que lo rellenes con puntitos. Y elijo el número 2. Así como está, pongo aceptar. Ahora presiono el tabulador. ¿Y qué es lo que hace? Me rellena la distancia que hay entre donde yo me encontraba en un principio hasta el tabulador, me lo rellena con puntos. Si yo aprieto Enter, fíjense que este pequeño tabulador que está acá sigue igual en la misma posición. Si pongo otro texto, hago un espacio y pongo el tabulador, me conserva la misma distancia y el mismo relleno. Voy a borrarlo, voy a regresar acá a mi pequeño tabulador y en vez de líneas punteadas voy a poner el cuarto, que es una línea entera. Presiono el tabulador y automáticamente ya tengo mi línea. La única diferencia es que yo a esta línea no le puedo cambiar el grosor, ya que es un grosor predefinido, es ese tamaño y listo, nada más. Pero cada vez que yo apriete Enter, aprieto el tabulador y yo sé que va a ir hasta esta dirección. Y el tab. ¿Qué otra ventaja tengo? Aparte de que ya se hizo todo automático. Supongamos que esta línea que se encuentra acá en el tabulador, quiero que sea
más pequeña, o sea, no quiero que llegue hasta 12 centímetros. Entonces me posiciono en este renglón, que es el que yo quiero modificar, me posiciono acá, me voy al tabulador y lo muevo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy cambiando únicamente la posición del tabulador en el renglón en el que me encuentro. Entonces, puedo hacerlo más para acá, más para allá, o incluso lo puedo hacer más amplio. Si yo voy a los otros renglones, en los otros renglones me muestra la tabulación tal cual como estaba. ¿Qué pasa si yo quiero escribir, pero no me interesa ya tener este tabulador en este renglón en el que me encuentro? Así como está, puedo mantener presionado sobre el tabulador y arrastrar hacia abajo. Y ahí lo eliminé. Pero sí, y puedo escribir. Y si aprieto el Tab, me hace la separación normal. Pero si yo voy a cualquiera de los otros textos que sí tienen estas líneas, fíjense que el tabulador reaparece. ¿Por qué? Porque acá está este formato y está este tabulador. A partir de estos renglones, como yo lo eliminé, entonces no me sale ningún tabulador. Entonces, las tabulaciones se utilizan para esto, para poder crear una separación un poco más amplia y tener la posibilidad de generar un relleno, ya sea de puntos, guiones o si no, una línea como guión bajo. Lo único que tengo que tener en cuenta es, una vez que yo ingreso, por ejemplo acá estoy más o menos en 9 centímetros y medio. Entonces tengo que seleccionar ese tabulador para decir, bueno, a esta distancia quiero aplicarle este tabulador, este tipo de relleno. Y ahí lo creo. Yo puedo tener distintos tipos de tabuladores, por eso es importante poder identificarlo. Por ejemplo, yo puedo tener un tabulador acá, puedo tener otro tabulador, por ejemplo acá de 13. O sea, puedo crearlos desde un inicio o a medida que los voy necesitando. Supongamos que yo acá tengo el primer renglón, creo el tabulador y le digo, bueno, a este van a ser puntitos. Pero en el siguiente va a ser otro tabulador más o menos acá a 7 centímetros. Y fíjense que me aparecen los dos, pero yo quiero cambiar el de 7 centímetros, así que marco el de 7 centímetros, elijo el tipo de relleno y ahí lo creo. Hasta acá no hay ningún problema si estamos trabajando en una hoja común sin tablas. Pero en las tablas tenemos una pequeña dificultad. ¿Por qué? Yo acá lo voy a seleccionar, le voy a dar el relleno y aceptar. ¿Qué vimos recién? Que presionando el tabulador automáticamente saltaba desde esta posición y se dirigía a la distancia que le colocamos. Si yo aprieto el tabulador, estando dentro de tablas, voy pasando entre las distintas celdas, porque el tabulador dentro de las tablas está reservado para que se comporte de esa manera. Si yo quiero que cree el relleno, tengo que mantener presionada una combinación de teclas, que en este caso es Control Tab. Mantenemos presionada la tecla Control y sin soltar presionamos el tabulador. Recordemos que la tecla Control es esta que se encuentra acá, llamada CTRL. Mantenemos presionado Control y sin soltar presionamos una vez solita el tabulador. Y listo. Domicilio, Control Tab, localidad, Control Tab, IVA, Control Tab. Y listo. E incluso me quedó más prolijo que acá. Acá, por ejemplo, no está alineado. Y en cambio el mío está todo alineadito, bien lindo y bien monótono.
¿Cómo vamos con los tabuladores? ¿Alguna duda? Yo por estar con la letra me perdí al principio, pero después veo la clase, no hay problema. Ok. Después el resto, simplemente cargar los datos. Quienes ya estuvieron en el módulo anterior, asegúrense que quede bien bonito. Quienes arrancan en este módulo y no vieron Word, no se preocupen mucho por el tema del formato, las sangrías o los interlineados. Pueden igualmente diseñarlo, simplemente cargar los datos. Y les quedaría de tarea esto, ¿no? ¿Dónde estás? Este que está acá. El diseño del recibo. Fíjense que es una tabla. Quizás en este caso pueden dibujarla, pueden insertar la tabla, como ustedes prefieran, no hay ningún problema. Y acá tienen los puntitos, así que yo les recomendaría que utilicen los tabuladores. Este se los voy a dejar de tarea para que lo puedan diseñar. Después, la próxima clase vamos a estar empezando con Publisher, que todavía no hemos tocado nada de ese programa, para variar y que no sean tantas tablas de Word. Así que la próxima clase arrancamos con Publisher. Asegúrense de tener el programa instalado. En caso que no lo tengan, van a tener que instalar todo el paquete de Office completo. Así que acá en el Classroom tienen el paquete Office. ¿En qué página está el recibo, profesora? ¿Cómo? ¿En qué página está el recibo? En la página 44. Gracias. No, de nada.